unido mucho al concepto que se tenía antiguamente de la naturaleza y la vida en la Tierra, ¿no? Cosa que se ha perdido bastante, por desgracia. El sistema o la Matrix intenta arrancarnos de la naturaleza para convertirnos dentro de ciudades, en jaulas, y arrancarnos toda la conexión que tenemos con la madre naturaleza. Yo lo que sé, Ismael, es que cada vez las suelas de los zapatos son más y más altas. Parece adrede para aislarnos cada vez más de la madre tierra. Evidentemente, sí, sí. Es un aislante y son de goma, y antes eran de cuero, ahora ya son de goma y cada vez más. Y entonces de vez en cuando uno tiene que descalzarse y volver a tocar de pies al suelo. Como se dice, ¿no? Cuando una persona no es consciente de lo que hace, se le dice que haga el favor de tocar de pies al suelo. Y es una forma de conectarte con la madre tierra. Sí, así es, perdón, nada más, perdón, Ismael, porque mi mamá fue física cuántica y mi mamá, yo me acuerdo, bueno, antes íbamos siempre a la playa una vez al año y nos quedábamos una semana o así. Mi mamá me decía, caminar en la arena, a descargar, a anclarte. Me decía, Exacto. descargue toda, mi mamá con su parte más física, cuántica, ¿verdad? Pero a descargar toda su energía estática a la tierra, meta los pies en la arena, métase al mar, desintoxíquese. O sea, Sí, sí. eso de pequeñita me lo decía y yo era muy mañosa porque me regañaban y yo siempre andaba descalza, me encantaba andar descalzo en la casa y todos me regañaban, pero era, no sé, o sea, ahora uno anda con sandalias de hule y esos zapatotes que que está diciendo Selene, y eso es como, Sí. te aísla, te aísla. Claro, y después andas pegándote los jalonazos también con las cosas, porque no estás bajando a tierra, no estás anclando. Ujú. Exacto. Bien, vamos a empezar la rueda del año. Te lo digo. Sí. Sí, sí. La rueda del año está dividida en 8 grandes festividades. 4 son lunares y 4 son solares. Esas festividades forman parte de acontecimientos naturales profundos que tenía el ser humano con la naturaleza. Cada uno de ellos simboliza una parte importante del transcurso que pasa todo el año y del movimiento de todos los vegetales y animales que nos rodean. Entonces, se empieza por Samain, que es el 1 de octubre, aunque ahora se intenta cambiar esta festividad para empezar por Yule, en el solsticio de invierno, porque se acerca más al calendario gregoriano. Entonces, esto es un pequeño error. El calendario celta moría cuando moría el año y era para Samain, el último día de octubre. Aunque antes no eran 12 meses, porque la gente se fijaba en la luna y entonces eran 13 lunas que habían durante todo el año, de 28 y 29 días y medio. Y entonces, a partir de aquí, se fijaban todas las fiestas. Las actuales se han querido poner un poco integradas
en el calendario actual de los solsticios y los equinoccios actuales, para hacerlo mucho más preciso. Entonces, estas fiestas están divididas en 45 y 46 grados cada una, que forman la circunferencia completa. O sea, cada 45 días o grados hay una fiesta, una lunar, una solar, una lunar, una solar, durante todo el año. Empezamos con Samain, que es la muerte del año. Después llega el solsticio de invierno, que es Yule, que es la noche más larga y el día más corto, y a partir de aquí empieza a llegar la luz. Por eso se venera la llegada de la luz a partir de Yule y sobre todo el día 2 de febrero con la entrada de Imbolc. Volvemos a Ostara en marzo, el 20 y el 23 de marzo, que es el equinoccio de primavera. Beltane, el 30 de abril o el 1 de mayo, que es la fiesta, una de las fiestas más importantes porque es la llegada de la luz. La Tierra estaba dividida en dos grandes partes, una oscura y una luminosa. La oscura estaba reinada por Merlín y la luminosa por el rey Arturo. Estas dos partes que dan forma al hemisferio del cerebro humano, ¿vale? El hemisferio derecho y el izquierdo. Lo importante en el mundo celta es que lo oscuro o lo tenebroso no era nada malo. Habían seres buenos y seres malos en su interior, igual que en la parte luminosa. También hay seres malos y seres buenos. No es como en el catolicismo, que tenemos el infierno y todos son malos, y el cielo y todos son buenos. Aquí en el panteísmo celta no habían ni buenos ni malos, porque lo que podía ser malo para unos, a lo mejor era bueno para otros, y viceversa. Por lo tanto, no se tenía la precisión de que perjudicaba a todo el mundo. Lo que le podía perjudicar a uno siempre beneficiaba a otro, ¿no? Mael, una pregunta, sí, perdón. No, porque hablaste que la parte oscura con Merlín y que, bueno, que se le conoce mucho también como el druida gris, ¿verdad? Sí, porque él también caminó en la oscuridad. O sea, me llama mucho la atención eso porque, o sea, él también caminó en la oscuridad, digamos, cuando, por decir algo, con la historia con Arturo, él no logró que Arturo hiciera lo que tenía que hacer con la espada Excalibur, ¿verdad? O sea, cometió un error. Merlín se sintió muy, muy mal y se fue como a la oscuridad. Entonces también se le conoce así como ese druida gris o ese mago gris, porque ha caminado en la luz, pero también en la oscuridad. Entonces por eso dicen que Merlín nunca nos deja ni en lo más oscuro que podamos estar. O sea, Merlín siempre está ahí. Es uno de los que, es muy bonito eso, porque me acordé o sea, de la historia esta y de que como él en un momento entró en esa oscuridad y se fue en lo más oscuro y por eso él, o sea, nos acompaña hasta en lo más oscuro y que está eso con la rueda del año, me parece muy bonito. Nada más quería como comentar eso. Sí, me parece muy interesante porque además ahora hemos entrado ya en la parte oscura, que a partir de Samain, el 30, ¿Puedo la palabra? Sí.
que la leyenda de Merlín es preciosa, ¿no? No sé que no tiene que ver nada con la rueda, bueno, o tal vez sí, ¿no? Pero es preciosa porque verdaderamente puede tener muchos puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo se puede llegar a ver la instrucción que tiene sobre Arturo, o cualquier otro podría tomar el punto de vista de Arturo como rey de Camelot, ¿no? Pero también estaba el punto de vista de cosas que se dejan muy claras al principio de las leyendas, que es la reunión que tiene Merlín con todas las hadas y con todos los elfos de Avalon. Porque esos britanos que se habían convertido britanos del choque con los celtas, con los romanos, al menos eran britanos, ¿no? Y claro que luego empiezan a cristianizarse, pero al menos le guardaban el respeto a su pasado, al menos conservaban el pasado. Exacto. Y lo que pasa es que en esos momentos, cuando cae el Imperio Romano, los sajones, que venían con una mitología teutónica mucho más fuerte, en donde no reconocían a las hadas, están invadiendo la isla de Gran Bretaña. Y entonces lo que sucede es de que, por extraño que parezca, Merlín, las hadas y los elfos de Avalon deciden ponerse al lado del rey Arturo, porque pese a que es cristiano, tiene pasado celta y se va a enfrentar a los teutones, porque lo que tenían miedo esas hadas es de que si los sajones arrollaban enteramente toda esa cultura, ellas fueran pasadas al olvido. Y es otro punto de vista también de la leyenda, porque lo bonito también que tiene la cultura celta es porque es verdad que se cristianiza, pero también es verdad que le guarda mucho respeto a sus propias raíces. De hecho, en la cristianización del territorio celta se tiene que ser a la fuerza por sincretismo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, esos detalles de las películas de de Braveheart, que cuenta la historia de William Wallace, en donde esos celtas escoceses están totalmente cristianizados, pero sin embargo se les nota totalmente el ramalazo celta todavía. Y en el casamiento todavía se ataban las manos, se empezaron a pintar el rostro de azul en recuerdo a las antiguas tribus pictas. Y eso es bonito también porque es bonito en el sentido de que cuando se habla de la cultura celta ha estado tan bien tratada por los descendientes que nos llega como con bastante sólida, ¿no? Y con mucho cariño. Exacto. Sí, sí. Bueno, esto se puede integrar perfectamente en lo que es la rueda del año y sus festividades. Empezamos con Samain, que es la muerte del año y el respeto a los muertos, ¿no? El año muere. ¿Por qué muere? Pensamos que es una cultura, es una civilización que está en el hemisferio norte, que tiene muy marcados, tanto cada estación del año está muy marcada. La primavera, el otoño, el verano, el invierno es crudo y frío, la primavera es ventosa, el verano es cálido, caliente, y ahí se le atribuyen también los 4 elementos. Al invierno, la tierra, que es fría y húmeda; a la primavera, el aire, que es más ventosa; al verano, el fuego, que es cuando calienta más el sol; y al otoño, la lluvia o el agua, que es el periodo del año donde llueve más. Estos cuatro párrafos marcan mucho los 2 equinoccios y los 2 solsticios de las 4 fiestas solares, ¿no? Así, después vienen las otras 4, que son las lunares,
y he dicho que están separadas por 45 días cada una. O sea, cada mes y medio tenemos una fiesta, ¿vale? Primero es una lunar, dedicada a la diosa o a la parte femenina, y una solar dedicada a la parte masculina o al dios. Y así sucesivamente durante las 8 fiestas. Yule, que es el solsticio de invierno, ya digo, la noche más larga, el día más corto, pero a partir de ese momento empieza a llegar la luz. Los días empiezan a alargarse cada vez más. Sigue el frío, sigue la muerte, ¿no? La muerte de todo. Los animales están escondidos, están hibernando o aletargados, la mayoría. El hombre es lo mismo. Tiene que esconderse porque el frío lo puede matar. Y entonces intentan esconderse en cabañas, en sitios donde pueden hacer fuego y arroparse y para poder pasar el invierno. De aquí vamos a Imbolc, que es la veneración de los primeros nacimientos de los corderos. La leche de los corderos, cuando las mamás empezaban, ya habían tenido a sus corderitos y empezaban a darles de mamar, se aprovechaba para sacar la leche y todos podían alimentarse con la leche de los corderos y el queso y todo lo que fabricaban, ¿no? Ya empezaba a despuntar, había días de mucho frío y había días de más beneplácito, ¿no? En las temperaturas. Era el 2 de febrero. Y de aquí ya vamos a marzo. Marzo es Ostara, que es el equinoccio de primavera. Y después ya nos vamos cuando se acaba la oscuridad y empieza la luz a reinar, los otros 6 meses del año, que es el 30 de abril. Beltane es un momento importante en relación a lo que son el hombre y la mujer y la libertad para escoger la pareja que deseaban o relacionarse. Y venía buen tiempo, venían ya las primeras cosechas y empezaba a hacer ya las temperaturas eran más suaves y la gente tenía más ganas de vivir y de salir y de pasarlo bien. De ahí nos vamos a Lita, que es el solsticio de verano. En el solsticio de verano ya la cosa ya se desmadra, ya empiezan las fiestas, ya empiezan las primeras cosechas, ya la abundancia, y si el año ha sido bueno y ha sido lluvioso y la primavera ha sido generosa, tendremos buenas cosechas y es la primera cosecha que se recoge del año. Lamas, también llamada Lugnasat, estaba erigido al dios Lug, que era el sol, y se veneraba pues la calidez del sol y se le daba las gracias para todo lo que aportaba, ¿no? La temperatura, el calor, y era la segunda cosecha. Ahí empezaban a recogerse los cereales para hacer el pan, y los primeros frutos, y bueno, era una temporada rica, ¿no? En abundancia. Ya nos adentramos otra vez a Mabón, que es el equinoccio de otoño, perdón,
y ya es la tercera cosecha, porque hay gente que dice que Samaín es la tercera cosecha. Yo digo que no, porque Samaín era el periodo donde se pasaban las cuentas de lo que había sido todo el año. Cuando se llegaba a Samaín de nuevo, se hacía examen de conciencia de cómo había ido el año y qué habíamos hecho durante todo el año para progresar y para ayudar a todos los demás. Era una forma de pasarse uno mismo las cuentas, a ver si había ido bien o no había ido tan bien lo que cada uno había podido aportar, ¿no? Porque pensad que las casas, en las casas había mucha gente, vivían varias generaciones juntas y casi todo eran aldeas o eran clanes donde normalmente habían más de una cincuentena de personas y todos aportaban lo que podían al grupo. Bien, esto en sí es de una forma rápida lo que son las festividades. Las festividades, las 4 fiestas solares y las 4 fiestas lunares. Hay una relación muy importante, por ejemplo, en el otoño. El otoño está erigido por el agua, el invierno por la tierra, la primavera, como he dicho antes, por el aire y el verano por el fuego. Los dos equinoccios y solsticios dan la salida a periodos energéticos correspondientes, aunque en el pasado no eran exactamente igual. Se ha preferido trasladarlo y hacer una pequeña corrección para actualizarlo a nuestro calendario actual, ¿no? Pensar que estamos hablando que no habían 4 estaciones, el año tenía 6 estaciones. Realmente había una estación de 10 días en invierno para el último día más corto del año. Empezaba unos 10 días cuando se adornaban los árboles, que se escogía un árbol del pueblo y cada uno colgaba una cinta para los deseos futuros, ¿no? Y de ahí viene el árbol de Navidad, que ahora se guarda dentro de casa y antes era público. Normalmente era un árbol que estaba en medio del pueblo o en medio del poblado y allí cada uno colgaba una cinta intentando, por su color o por lo que podían con los nudos y tal, porque la mayoría de la gente no sabía escribir, y entonces se hacían nudos a modo de los deseos que cada uno tenía, ¿no? Y se adornaba el árbol y ese árbol quedaba adornado hasta el año siguiente. También se cortaba un trozo de tronco, que era el tronco de Yule, y ese tronco se adornaba, que es el que se guardaba en el leñero o en la casa durante todo el año, que era quemado al año siguiente cuando llegaba Yule, el solsticio de invierno. Y así otras muchas características que tenían. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Sí, yo te voy a preguntar, Ismael, porque de esto, digamos, de la parte, digamos, de que se adora el sol, se adora la luna, ¿verdad? Que vamos a, o sea, y con eso se va marcando esa rueda. eh, o sea, según entiendo yo, no sé, y si no me corriges, los druidas, digamos, las mujeres no solamente hacían los rituales o bueno, o a su adoración a la luna,
pero también lo hacían cuando era el sol, o sea, cosa que también se perdió mucho, digamos, de que las mujeres, o sea, también puedan adorar al sol, no solamente a Exacto. la luna, creo que en los druidas se mantenía eso, o sea, que las mujeres también participaban en eso, Sí, sí, ¿verdad? de hecho habían druidas que eran mujeres y druidas hombres. No, no había, no, no estaba el druida, no era como por ejemplo un Sí, no monje. era un patriarcado, no era un Exacto, patriarcado, no, exacto. exacto, era como equitativo, ¿verdad? Sí, sí. Porque, Y todos sabían que tenían su parte femenina y su parte masculina. Por lo tanto, exacto, eso es lo que ¿Puedo tomar quería la llegar. palabra? sí, Ujú. tanto. Aquí entre la zona de Sevilla y Málaga hay un dolmen llamado el dolmen de Antequera, Ah, sí, es verdad. Sí, ¿vale? Que es el más grande de toda España. sí. Es la Uy. tumba de un antiguo rey prehistórico del Neolítico y es, ¿cómo lo explicaría yo? Es circular, es enorme, está hecho de piedras enormes, típico de muchas otras cosas que muchas veces analizamos, ¿no? Ajá. Y lo que sucede ahí es de que en el solsticio de invierno, un rayito de sol atraviesa por un agujerito tal y cual, de tal manera que alumbra en la tumba del rey, ¿no? Lo que quiero decir, por ejemplo, también de que a tener en cuenta de que las sacerdotisas y los druidas del- de las tribus celtas Ajá. eran apartados de la familia y elegidos por otros druidas a los 8 años y de que la iniciación era de 21 años. Pues Entonces, estas personas cuando decimos de que adoraban al sol, sabían que el sol cada 30 días saltaba de un signo del zodíaco al otro, sabían el periodo de la luna, que un mes son 28 días, y que en un año tiene 13 lunas y sabemos que incluso le ponían nombres a las lunas sí, sí. y ahí lo dejo caer, ¿no? Digo, fuera parte de muchas otras cosas, ¿no? También en la guerra de las Galias también se describe mucho como eran batallas, los romanos también describen mucho porque la palabra druida es una palabra de origen muy feo. La palabra druida es la palabra que ha quedado del escrito de esos romanos. No, no sé si ahora la queremos comentar ahora o no la comentamos, pero es un origen un poquito feo y bonito al mismo tiempo. Si queréis lo comentamos. Coméntalo, Lo por comen- favor. Pues mira, viene de una raíz greco-romana de dendro y viene a mezclar una palabra que ellos decían como fanáticos de los árboles, locos de los árboles, flipados de Ujú. los árboles. Y es porque llamó la atención cuando acorralaron a ciertos grupos de druidas y esas cosas, el cómo se defendían con los palos, ¿no? Y el cómo luchaban y ese tipo y llamaron la atención y fueron descritos, ¿no? Y fueron descritos como esos flipados de los árboles por no entender la magia que hacían, ¿no? De que se conectaban totalmente con la madre tierra, con el cielo, con los árboles, y como antes como en medio de esas batallas los veían haciendo ritos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Y sí. lo que quiero decir también de que de eso que cuentan del palito es muy fácil de decirlo así en un párrafo, pero lleva sus años de instrucción y que eran los señores que eran capaces de levantar Stonehenge, ¿no? Pues sí. Y No solo esto, sino las mujeres, eran muy guerreras y que los romanos les llegaron a tener mucho respeto, porque allí luchaban hasta los críos y muchas veces lo pasaban mal.
entendieron bien el nuevo orden mundial que les ofrecían, ¿no? Y resistieron a tope. Exacto. No, y también, o sea, es que, o sea, parte de esa destrucción de lo que ellos llamaron druidas, que yo nunca, bueno, no sabía la definición, pero nunca lo he visto como un concepto malo, así que le sigo diciendo druida. Sí, Pero, o sea, o sea, la verdad yo es soy muy que, druida, muy chiflado de exacto. los árboles. Sí, bueno, exacto, ahí nos unimos, exacto. O sea, aquí estamos chiflados también. Y no, pero la parte esa de que ellos, o sea, tenían muy bien conectado eso que dijo Ismael, el sagrado femenino y el sagrado, o el divino femenino o el divino masculino, estaban en congruencia, o sea, estaban en equidad, o sea, y por eso esa equidad también, o sea, que las mujeres no tomaban un rol secundario, o sea, también podían ser druidas, o sea, o podían, ¿verdad? Sí, sí. Todo eso era conforme a esa época tan oscura que empezó con el Imperio Romano, ya con, bueno, la época más oscura, más densa, eh, claro, era parte de destruir eso, porque ellos querían implantar lo que tenemos hasta ahora, que es un patriarcado, o sea, donde la mujer ya toma un rol secundario y siempre es el hombre el que está a la cabeza, ¿no? Entonces, eso era también algo que corrompía lo que ellos querían imponer, por decirlo de una forma, no es porque no era una corrupción, más bien eso es lo correcto. Ellos trabajaban ese divino femenino y masculino perfectamente y ellos querían Claro. destruir esa parte, ¿verdad? Para hacer lo que se creó con todo el Imperio Romano y luego que ya lo que tenemos con el Vaticano, un patriarcado absoluto, ¿verdad? Donde la mujer está secundaria totalmente. Y Claro, sí, sí. eso los druidas no manejaban eso así. Entonces, claro que también lo querían destrozar, porque era algo que no iba contra lo que se quería imponer en ese momento, que en ese momento era el Que Imperio Romano. Ujú. tenían muy claro que todos tenían una parte femenina y una parte masculina. Sí, tanto hombres como Exacto, mujeres. Y, exacto. y depende de lo desarrollada que la tuvieras, pues la tendencia era más femenina o más masculina, ¿vale? Y, y eso iba relacionado con los hemisferios del cerebro, la parte derecha y la parte izquierda de nuestro cerebro. Sí, lo que es la parte del hemisferio derecho, que es la parte creativa, Exacto, y el hemisferio izquierdo, que es lo más racional, o sea, lo más masculino, exactamente. O sea, porque realmente la mujer es la que crea, o sea, sí, ¿verdad? sí. O sea, la que tiene También, hijos, o sea, pero ellos tenían muy perdón, bien conceptualizado, perdón, esa fusión de que todos tenemos divino masculino y divino femenino, o sea, siendo mujer o siendo hombre, pero lo tenemos que integrar. Y Claro, ellos lo tenían muy bien, o sea, eso lo tenían muy bien aprendido, o lo traían ya muy en ellos, o sea, entendían muy bien que eso no era algo malo, o sea, es que es parte de no, nosotros, claro. todos lo tenemos. Ujú. Incluso la rueda del año está dividida en dos partes, la parte oscura y la parte luminosa, que es exactamente lo mismo, que tiene que estar integrado una cosa con la otra para que pueda funcionar. No, no, la mitad de una cosa no puede funcionar, si no es una parte entera. Si no se hace una dualidad, sino que se Exacto. integra. Ujú. Ujú. pues yo también quería comentar así un aspecto peliagudo y hablar en favor de todo lo que ha sido el amor y el romanticismo por lo que ha sido el celtismo Ujú. y, y, y esta visión que digo, a ver si la expreso bien porque creo que es hermosa, que muchas veces la, las tribus descendientes de las tribus blancas o de aspecto más pálido que otros miembros de este planeta, Sí, sí. hemos tenido periodos de la historia en donde la hemos liado en gordo.
y de una manera o de otra, kármicamente y estigmatizadamente, eso se lleva encima. Hoy por hoy eso es todo una mentira, porque el mundo está totalmente globalizado. Claro. Pero sí que es verdad de que a la hora de conectarnos nosotros con la historia, las personas somos libres de conectarnos con la frecuencia que queramos, ¿no? Y ese romanticismo celta tiene algo muy hermoso en donde nos muestra una herencia en donde encontramos tribus blancas resistiéndose a la sistematización, resistiéndose a la matriz a toda costa Sí, y encontramos un ejemplo y un periodo del origen de algunas personas de este planeta a los que me estoy refiriendo, en donde encontramos totalmente a pueblos vinculados totalmente a la tierra y siguiendo con armonía esa rueda del año, que desde el plano ecléctico también es muy bonito que un día se tratara, no solo la rueda del año celta, sino del paganismo entero, ¿no? Porque también podemos sí. disfrutar moviéndonos un poco por muchas otras culturas, ¿no? Y vemos que el tema este de la astrología, de la astroteología, también está muy chulo, ¿no? El cómo montones de mitología nos habla de lo que sucede en el cielo, ¿no? Sí, Y hay unos conocimientos ahí muy, muy bonitos, ¿no? Y vemos de que todo esto era también pura ciencia, ¿no? La ciencia empieza siendo muy suave, ¿no? Por ejemplo, comprendemos de que hay semillas de invierno y que hay semillas de verano. ¿Por qué? Porque si te equivocas y las haces al revés, no crecen. También sabemos de que la planta tiene que estar ya más o menos madurita en los momentos de los solsticios fuertes. Aquí en Andalucía, la semilla de invierno tiene que haber nacido y haber estado fuerte antes de que llegue la helada, que llegara en Navidad. ya, O sea, exacto. tienes que medir los tiempos. Y el tomate de verano tiene que estar ya más o menos fuertecito para cuando llegue el picotazo fuerte del Día de las Brujas, el 21 de junio, el Lita. Entonces, al principio las cosas empiezan suavecitas, pero en todos los lugares se cuecen habas y estos druidas vemos que su iniciación era de 21 años y de que tampoco se dedicaban a perder tiempo, ¿no? Su Exacto. magia era poderosa, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Además, también es bonito para mí también esos autores críticos que lo critican todo y que también recuerdan que la palabra celta es un vocablo romano más de lo mismo, que se escribieron a través de la conquista de Julio César en la Guerra de las Galias y que otra vez vuelve a dividir a las personas. Y eso yo en mis vídeos que hago y eso también hago mucha crítica de eso, porque de las tribus prerrománicas en España las dividen en celtas, celtíberas y íberas, y esos son vocablos y es habla por hablar. Son tonterías, es mentira. Exacto, porque aquí hubo mucha integración. No, es que De es mentira. hecho, Sí, y perdón, por ejemplo, nos quieren hacer diferenciar entre la Sartú vikingo y la Wicca céltica. Y resulta de que se llaman, los sacerdotes de la Wicca céltica se llaman druidas y los sacerdotes de la Sartú se llaman druidas. exacto. ¿Vale? Y ahora cuando me pongo a estudiar historia y me doy cuenta, mírame, con Natasha lo he hablado porque ella tiene ascendencia rusa, de que los rus, la tribu de los rus, eran completamente vikingos nórdicos que habían cruzado hasta llegar aquí. Exacto. Y Sí, entonces sí, que sepa de historia, pues yo que sé, que bueno, la historia es para quien le guste. Pues, las cosas que nosotros solemos hacer, solemos coger la ley de la resonancia. Si te resuena bien y si no, también. Y, y eso, es bonito también tratar ese tipo de cosas, ¿no? De que rueda y no sé, ha habido muchas interpretaciones, ha habido también algunas tribus de por ahí que interpretaban el nacimiento del año en el equinoccio de primavera,
porque a ellos les daba la gana su mitología encajarlas de esa manera y su dios y su diosa iba de esa manera. Y bueno, pero sí que es verdad de que se disfruta de que la base celta, ¿no? Se disfruta y que ahí está, ¿no? Y lo que quería comentar con todo esto, perdona que me enrollara, es de que es un tema que tampoco lo vamos a marear demasiado, pero sí lo vamos a invitar a sacar, porque sí que es una pieza fundamental de la Wicca y que me alegro mucho de que se haya podido iniciar día de hoy y que también feliz y contento de que en el Coven el último Samhain Beltane lo hemos celebrado bastante bien, con la salida de la revista, nos conectamos un rato y desahogamos un rato, y que se están haciendo bien los EFAs de la luna, y que nada, que eran unas asignaturas bien a llevar en cuenta en un Coven, y agradecido y contento. Paso la palabra. Perfecto. Yo, sí, no, yo quería agregar, o sea, que ahora que hablaste vos un poco, digamos, con los vikingos, exactamente, o sea, cómo también ellos tenían druidas, o sea, o los Sir, ¿verdad? Que eran los videntes, que podían ver hasta el futuro, o sea, y en esa cultura se mezcla mucho esta, o sea, que realmente hay una conexión, o sea, hay como decir ese hilo conductor que va conectando, y no solo en las partes nórdicas, ¿verdad? O sea, porque conforme, digamos, en esas épocas convivieron los druidas, estaban, digamos, los nativos de América, que también hacían cultos al sol y todas esas cosas, o sea, y van conectando, o sea, con muchas culturas de diferentes lugares que aunque estaban muy apartadas unas de las otras, tenían cosas en común, muy en común. Y dentro de eso, digamos, bueno, que el conocido druida Merlín, ¿verdad? Que tanto se habla, es su conexión con los dragones. Y si vemos en la cultura, o sea, los toltecas, bueno, lo que fueron los mayas, antes de los mayas incluso, también con la conexión con un dragón, o sea, que lo hacían en sus tótem, ¿verdad? Ajá. Y todo, igual los druidas también, o sea, esa conexión con los dragones, ¿verdad? Que el dragones se le ha puesto pues muy mala reputación, se les pone siempre como malos, pero bueno, realmente no, Es o sea, que era la conexión con ese yo soy, o sea, no sé si me estoy explicando, pero dale, Imael, explica sí, vos. no, Natacha, es que te quería puntualizar una cosa que has dicho, que es importante, que las culturas de Norteamérica, precisamente, tienen un parentesco y un parentazgo impresionante con los vikingos, Exacto, porque incluso hasta las formas, todo, todo. Y entonces yo creo que eran tribus vikingas que llegaron a la parte norte de Norteamérica y empezaron a bajar por el continente. Se establecieron en el sí. continente americano. Sí, de hecho, bueno, se sabe que sí llegaron a Canadá, a lo que es ahora Canadá, se sabe que ahí llegaron. Y bueno, también, o sea, en Sudamérica, ellos no dejaban registros, porque sabemos que ellos no dejaban todo en tablillas, como fueron los sumerios, eso, ellos escribían en la madera, hacían sus runas, ¿verdad? Esas runas Exacto. entonces, pues pues no se conservó, por supuesto, porque con el tiempo pues se ha perdido, pero incluso se habla de que pudieron haber llegado a Sudamérica y en una isla que creo que es Terranova, que hace poco se había sacado toda, o sea, se escarbó totalmente una nave, perdón, o sea, o sea, un barco de los vikingos, típico de los vikingos, pero también habían otros lugares donde usaban el mismo tipo de embarcaciones, o sea, que podían manejarse tanto en el mar como en los ríos.
Entonces Sí, tenían sí, una forma muy distintiva y no solamente eran los vikingos, habían otros que hacían comercio, porque a los vikingos siempre se les ve como los que iban a matar a todo el mundo y todo eso, pero también hacían mucho comercio. Y claro. muchas partes, incluso en el Mediterráneo, habían comerciantes, usaban el mismo tipo de embarcación. Y bueno, y eso de que ellos siempre tallaban en la madera esa figura, podía ser como un dragón o algo así, porque eso como quedaba esa impronta de miedo, ¿no? O sea, cuando veían esa embarcación llegar y con ese dragón en la cabeza, Exacto. ¿no? Pero eso se ve que en varias culturas se usaba y estaban totalmente en lugares diferentes del mundo. Entonces, claro que, o sea, yo creo que, y parte de lo que yo sé, digamos, de los vikingos, su parte, digamos, como misión era dejar descendencia en todas partes, o sea, en la mayor parte del mundo. O sea, que hubiera sangre vikinga en casi todo el mundo. O sea, era parte también como de no solamente conquistar o comercio, sino que también dejar ese linaje que ellos traían, que era un linaje impresionante, ¿verdad? Porque es impresionante. Y uno lo ve que hay gente que ahorita, en este momento, que es ver un vikingo y puede vivir en Sudamérica o en Norteamérica o en donde sea y tienen todo lo que se describe como un vikingo, ¿verdad? O sea, altos, fuertes, Claro. pelo, todas esas facciones incluso, o sea, pero era parte también de esa misión, o sea, ellos dejaron linaje por todo lado, que es lo que estás diciendo vos, o sea, que por todo lado se esparció. Lo que has dicho de la nave que se conservó en la isla de Terranova, se conservó en la turba, en el no frost, que llaman, que es la vegetación podrida, protege la madera y eso queda congelado. Y ahora se descongeló y ha salido esta nave, se ha quedado al descubierto. Y es una nave vikinga, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, se dice que ahí, o sea, o sea, era como estas naves que ellos mandaban que solo para ciertas ocasiones cuando moría alguien y que parece que se fue para una diosa de ellos, porque habían dos restos, o sea, lo que era como una diosa, bueno, aunque no sé eso también, eso no lo conozco, pero sí sé, y digamos la acompañante que siempre tenían. Entonces se encontraron restos de dos mujeres, o sea, que Ya, eso fue, según lo que sé que se descubrió ya cuando se pudo desenterrar ahora. Entonces como que normalmente era, ujú, los, las ceremonias funerarias de los vikingos eran ponerte en la nave, echarte al mar, pero después la incendiaban, la ajá, quemaban hasta que se hundía, ¿no? sí, exacto, me acuerdo, Y sí. esta nave no estaba quemada, estaba entera y se había conservado perfectamente. Sí, por eso dicen que parece que era un ritual, o sea, para en especial, porque no estaba quemada, pero que se encontraron los cuerpos, o sea, y era una mujer. Entonces, como que era otro tipo de ritual, porque entonces no la quemaban. O sea, pero bueno, Vale. eso ya no Ujú. sabré exactamente, no sé totalmente la historia, porque hasta hace poco fue que leí eso, pero sí me llamó mucho la atención, porque dijeron que, o sea, que ese ritual había sido para alguien especial por lo mismo, porque no se incendió, sino que simplemente la pusieron ahí y para que descansara. Entonces se dice que es una diosa de las tantas que habían, ya sabemos en la cultura vikinga, dioses y diosas abundaban también. Sí, sí, Eh, ujú. muy bien. Yo no, más o menos ya he explicado. Si queréis alguna pregunta más sobre las fiestas del año, el simbolismo y tal, os puedo hablar cada una de ellas, pero como queráis. Puede haber alguna otra ocasión, ¿no, Ismael? Sí, y tanto. Sí, sí.
Es que